Vamos, ¿cierto?, hoy comenzar con lo que era la enseñanza del Evangelio de Lucas. Y bueno, nuestro hermano Jürgen Orellana estaba preparado para iniciar esta sección, pero también lo comparto como motivo de oración. Aaroncito, ¿cierto?, se enfermó, tomó un virus, ¿cierto? No coronavirus, sino que otro virus que le afecta a su piel, algo muy parecido a la peste cristal, digamos, la que uno le dice. Entonces los doctores le pidieron justo el viernes que se recluyeran por algunos días, que estuvieran como en cuarentena ellos, los adultos, ¿cierto? Y también Aarón. Entonces, por eso él se me comunicó conmigo súper preocupado, ¿cierto? Por no poder venir como lo hacíamos y estuvimos pensando. Y al final decidimos esperar una semana más, ¿cierto? Porque él ya está preparado hace un buen tiempo con esta primera sección. Por lo menos una semana más, ahí ya cumple él los días que necesita estar, ¿cierto?, más aislado. Sí, normalmente no habría ningún problema. Entonces él la próxima semana podría comenzar. Y nosotros como iglesia vamos a estar hoy día tratando algo de lo que habíamos venido hablando hace algunos domingos, hace algunos meses, que como iglesia va a ser de mucha edificación, bendición, ¿cierto?, que es lo que la Biblia trata en cuanto a los diáconos, ¿ya? Para que usted lo tenga en mente. Si bien, bueno, no sé si habían estado todos, pero hemos estado orando algunos domingos, ¿cierto?, anunciando que nuestra iglesia necesita tener diáconos. Y quisiera tomar este domingo, hermanos, para poder enseñar, según la palabra del Señor, qué son los diáconos y un poquito cuáles son sus funciones, ¿cierto? Y sus características. Usted pensará, bueno, entonces, ¿para qué estamos todos en la reunión, cierto? Si esto es más que nada para saber cómo es un diácono, qué función cumple, pero la verdad, amado hermano, es que junto con el oficio pastoral, el oficio de los diáconos es un ejemplo, es una bendición a la iglesia local. Junto con el ministerio pastoral, el tener diáconos es un ejemplo, es un liderazgo en ejemplo, ¿cierto? Y una bendición a la iglesia local. Y es importante para usted conocer bien lo que la palabra del Señor dice en cuanto a eso. Hermano, la palabra de Dios toma tiempo para hablar de los diáconos. Toma parte de eso. Por tanto, nosotros debemos entender que es importante conocerlo y ser de edificación. Querido hermano, lo hemos dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. La iglesia local no es un evento al que usted viene y contempla y se va. La iglesia local es un cuerpo vivo. La iglesia local es un cuerpo donde usted tiene responsabilidades, yo tengo otras, usted tiene que tomar parte de sabiduría en algunas decisiones, ¿cierto? Juntos debemos buscar al Señor en oración, debemos estar buscando la dirección de Dios. Entonces, por tanto, usted como yo necesitamos saber quiénes van a liderarnos, quiénes van a estar sirviendo, por qué sirven, cómo sirve cada uno. Entonces, amados hermanos, le pido que preste gran atención a esto y lo esté considerando en su corazón, sobre todo nuestros hermanos adultos, ciertos jóvenes, que lo tomen con gran seriedad porque son parte de la responsabilidad de establecer un oficio en la iglesia local. Vamos a leer un pasaje en 1 de Timoteo 3, del verso 8 al 13. Dice la palabra del Señor así: los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor amado, Padre Celestial,
le alabamos, honramos su buen nombre por esta palabra, Señor, que tú nos das. Ayúdanos a tomarla con sabiduría, Señor, con un entendimiento, tomarla con gran seriedad, con peso, Señor, como una responsabilidad que tú nos has encomendado como iglesia, Señor. Padre Celestial, el establecer, el examinar, el poder respetar y honrar hermanos que sirvan en medio de nosotros. Padre bendito, te quiero rogar que podamos ver su ejemplo como ejemplo para todos los creyentes. Te quiero rogar, Padre Celestial, que ponga en el corazón de mis hermanos varones, desde los jóvenes, Señor, hasta los más adultos, la disposición, el deseo, el anhelo de poder servir de una manera ejemplar en tu iglesia local. Amado Rey, llama a tus siervos, Padre bendito. Necesitamos como iglesia local la función, el oficio, el servicio de hermanos diáconos. Padre, necesitamos. Somos una iglesia que tú estás estableciendo, que está creciendo y se hace necesario, Señor, el servicio, Señor, de estos hermanos. Ayúdanos, danos sabiduría para que prontamente tengamos la hermosa provisión de tener uno más diáconos del medio nuestro. Padre bendito, quita todo temor, quita todo, Señor, desconfianza. Quita, Señor, aquel rechazo del servicio que tantas veces cubrimos de humildad, Padre, sino que pon buena disposición en mis hermanos para servir como diácono. Padre, te lo pedimos a ti porque eres el único digno y el único capaz de brindar a tu iglesia todo lo necesario. Padre Celestial, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, quiero decir, no lo veo muy apasionado por estudiar este tema, pero querido hermano, quiero decirle que es muy interesante y muy bueno para usted y para mí aprenderlo. El apóstol Pablo escribe esta carta a su colaborador, ¿cierto? A su empleado, podemos decir a su discípulo Timoteo, a quien está dejando en Éfeso. Dice al principio de la carta primera de Timoteo, ¿cierto? Como te rogué que te quedases en Éfeso. Pablo está enviando como un enviado apostólico a Timoteo, a Éfeso, a la ciudad de Éfeso, para que instruya, redireccione, ordene un poco las iglesias que estaban allí, la iglesia local o las iglesias que estaban allí. Y Pablo le va a hablar de cómo debe andar una iglesia local, cómo debe andar la iglesia del Señor. Y esta carta de 1 Timoteo, si la puede leer, va a hablar de, le va a Pablo a instruir a Timoteo que tenga cuidado con las falsas enseñanzas, que corrija eso, que no preste oído a falsas enseñanzas. Hace un llamado a que la iglesia persevere orando y los motivos por los que orar. En esta carta se menciona que se hagan rogativas, ciertas oraciones por todos los hombres, por los que están en la eminencia. Hermano amado, por eso nosotros hemos tomado bíblicamente esta práctica de orar cada domingo, ¿cierto? Públicamente como iglesia también por nuestras autoridades. En esta carta que quiere instruir en cómo debe andar la iglesia del Señor, va a hablar de cuál debe ser la conducta de las mujeres en medio de la iglesia, porque probablemente había un conflicto allí, estaba habiendo problemas. Entonces Pablo le enseña a Timoteo lo que debe instruir en cuanto a la conducta de la mujer. Se habla también de las indicaciones de las oficiales de la iglesia, o sea, de sus líderes. ¿Cuáles son los liderazgos y cuáles son sus cualificaciones? ¿Qué cualificaciones debe tener este liderazgo? Interesantemente habla solo de dos cargos en la iglesia, pastores y diáconos. Pablo en todo lo que quiere decir no le llama estén buscando y estableciendo nuevos apóstoles, en la Biblia nunca nos llama a eso, ¿cierto? Estén estableciendo profetas, el profeta debe ser así, el instrumento debe ser así. No, la Biblia, ¿cierto? El apóstol Pablo, encomendado por el Señor, establece dos cargos dentro de la iglesia, pastores y diáconos. Y nos habla de las cualificaciones que deben tener. Hermanos, estos cargos y este oficio que el Señor nos está enseñando aquí tiene cualidades necesarias para llevarse adelante, ¿cierto? No se trata de voluntariedad, no se trata solamente de que cualquier buen hermano que tenga buena disposición pueda ser diácono, sino que
deben ser examinados, cualificados, para que puedan cumplir de buena manera la labor a la cual se le está encomendando como iglesia, tanto pastores como diáconos, ¿cierto? Y luego sigue tratando esta carta a otros aspectos importantes en los cuales las iglesias debían perseverar y estar muy atentos, ¿cierto? Para servir al Señor. Amados hermanos, hay que tener en gran estima, ¿cierto? Y sé que la iglesia tiene en gran estima el oficio y la responsabilidad que llevamos adelante los pastores, ¿cierto? No solo yo como pastor, sino que otros pastores que se conducen según la palabra de Dios. Hay un gran respeto, ¿cierto?, por los hermanos que son pastores y se les tiene con gran dignidad. Pero también la iglesia necesita saber y conocer cuál es la labor, las calificaciones y cuán grande es la bendición a cuidar el orden de la iglesia, la pureza de la iglesia, un buen andar de la iglesia. Y en esto no pasa por alto los diáconos, sino que lo establece y da la lista de características. Es un tema que las iglesias muchas veces no entienden, ¿cierto? O que no tienen en vista, ¿cierto? El cura mandaba allí porque hay una figura en la iglesia católica que es el diácono, pero no es conforme a lo que la escritura nos enseña. Y ahora vamos a ver por qué es lo que la escritura nos enseña. O quizás usted está pensando en que son copastores, ¿cierto? Que son otros pastores que están en entrenamiento, ¿cierto? En la iglesia donde yo crecí, los diáconos eran los hermanos ujieres, ¿cierto? Los que decían dónde sentarse, como lo que hace, por ejemplo, Cristian y Emanuel acá, ¿cierto? En la iglesia donde yo crecí se le llamaba diácono a esas personas, los que servían la cena, los que estaban de porteros, ¿cierto? Y hermanos, de nuevo, esa no es la función. En ese contexto donde yo crecí, cualquiera que quería entrar al ministerio de diácono iba, se hacía parte de los diáconos, ¿cierto? Y era llamado diácono, pero cualquiera, no se examinaba mucho si había creído, si entendía bien la salvación, si había sido bautizado, nada, cualquiera para adentro, ¿no? ¿Cierto? Y ahí estaba sirviendo de portero en los pasillos. Hermano, bueno, vamos a mirar la palabra de Dios y ver lo que ella nos enseña y nos norma. Pues nosotros hemos estado orando y hermanos, prontamente, dentro de quizás no más de 2 meses, debiéramos estar estableciendo 1 o más diáconos para nuestra iglesia local. Quiero decir, ¿cierto? Claramente desde el principio la Biblia no se explaya mucho hablando de las funciones de los diáconos. Es más, ¿cierto? Como dicen varios hermanos, se da casi por entendido cuál es la labor. Pablo le dice, los diáconos deben ser así, pero no dice sus labores, porque probablemente ellos ya lo daban por entendido y conocían cuáles eran las labores, ¿cierto? Por eso Pablo se refiere más a las cualificaciones que a las funciones de los diáconos, ¿cierto? Otra confusión que se suele dar es la idea de que el pastorado y el diaconado son grados, son como cursos que alguien va pasando, ¿cierto? Cuando alguien ya maduró bastante, es diácono, y si madura más, es pastor. Y no se trata de eso, queridos hermanos, ¿cierto? No es que los que están preparados son diáconos y los que están más preparados son pastores. No se trata de eso. Un diácono y un pastor tienen funciones distintas que se van a complementar, que uno va a ayudar al otro, que va a colaborar, pero no son grados. No siempre un hermano que va a ser pastor debe ser diácono, no siempre un diácono va a llegar a ser pastor, aunque a veces puede suceder, ¿cierto? Son oficios distintos, pero igualmente dignos delante del Señor. Hay que entender esto, hermano amado. A los pastores se les ha dado la labor de supervisar, y aquí también quiero que tome atención cuál es la labor de los pastores, porque hoy día soy yo, pero en un momento quizás vamos a ser 2 o 3 pastores en la iglesia local, que es absolutamente bíblico. A los pastores se les ha dado la función, trate de respondiéndolo usted en su mente, de, supervisar, que es la palabra obispo, un supervisor, ¿cierto? Obispo, enseñar, guiar, que lo que sería pastorear, ¿cierto? A la iglesia en base a la palabra de Dios. Esa es la labor
quizás el grosso modo del pastor. Los diáconos son llamados al servicio en la obra de Dios, ¿cierto? Pero no con un énfasis en gobernar o dirigir la iglesia del Señor, sino en un servicio práctico. Vamos a verlo un poquito más adelante, ¿cierto? Es cierto, amado hermano, vuelvo a decir, que alguien que se establece como diácono puede en un momento ser pastor. Amén. Si vemos que tiene los dones, las calificaciones, si tiene la capacidad de enseñar dada por el Señor, y la iglesia va viendo de él un grado que puede pastorear, su ejemplo, es ejemplo para la iglesia. Amén. Qué bueno que el Señor llame a un diácono a ser pastor, ¿cierto? Pero a veces puede que no, a veces puede que sea un excelente diácono por muchos años, y sea allí una bendición para la iglesia. Alguien puede ser un hermano que nunca fue diácono y llega a ser pastor. Yo no fui diácono. Estuve allí, ¿cierto?, en la iglesia antes de venirme para acá. Estábamos justo en el proceso de elegir diácono y me vine para acá, sin ser pastor tampoco, pero nunca fui diácono. Entonces no es un proceso, ¿cierto?, que el Señor ha establecido así. Bueno, ¿cierto? Hemos dicho que en la carta y en la palabra de Dios vemos solo dos oficios permanentes en la iglesia local. ¿Vemos que habían otros oficios en la iglesia antes? Sí. Habían apóstoles en el tiempo, ¿cierto?, de los apóstoles, hubieron profetas, ¿cierto? Pero le llamamos oficios permanentes porque después del primer siglo traspasaron la iglesia a través de los siglos y el Señor los dejó para que funcionen hasta la venida de Cristo. Esto es solo pastores y diáconos. ¿Por qué hablamos de oficios? Un oficio se refiere a un cargo o una ocupación en la cual se realiza una labor habitual, ¿ya? Y por eso hablamos de los oficios, tanto de pastor como de diáconos. Hermanos amados, la palabra del Señor dice que los diáconos deben cumplir ciertas cualificaciones. La carta empieza el capítulo 3, ¿cierto? Va a hablar en cuanto a los ancianos, que los ancianos allí, ¿qué son? No, creo que dice, el que anhela obispado, dice el que anhela obispado, ¿cierto? Y los obispos allí, ¿qué son? Son los ancianos, y los ancianos, ¿qué son? Los pastores, hermanos. Las tres palabras son el mismo oficio o cargo. Un obispo no es un jefe de pastores, ¿ya? Y un anciano no es menos que un pastor. Bíblicamente, y esa es para toda otra enseñanza, bíblicamente vemos que estos nominativos se cambian a los mismos oficios. Obispo significa supervisor, sobreveedor. Ancianos hablaba de hermanos que eran de consejos, sabios, ¿cierto?, maduros. Y pastor era aquel que pastoreaba, que da alimento, que guía, que direcciona al rebaño, ¿cierto? Y esta carta parte diciendo, el que anhela obispado, capítulo 3, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y comienza a darnos toda una lista de cualificaciones necesarias, imprescindibles, para quienes ejercen el oficio de pastor. Y luego en el versículo 8 va a decir, los diáconos asimismo, o sea, los diáconos también deben ser, y nos va a dar una lista de cualificaciones, ¿cierto? De la misma manera que los pastores, antes de ser establecidos, iban a ser evaluados, primero por Timoteo, pero luego por las iglesias a través del tiempo, de la misma manera, los diáconos debían ser examinados. ¿Por qué? ¿Por qué tanta preocupación por estas cosas? ¿Cierto? Pues aunque no son quienes direccionan la iglesia, son hermanos que cumplen una función honrosa y de liderazgo en el ejemplo de servicio y entrega. Aunque no son quienes direccionan la iglesia, van a ser líderes en ejemplo, líderes ejemplares a la iglesia en su servicio y entrega a la obra de Dios. Ve al verso 13 de 1 Timoteo 3. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y de mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Son hombres que por su servicio y la confianza que se les deposita ejercen un liderazgo servicial y ejemplar, a los cuales la iglesia hace bien en estar muy atento en cómo ellos se conducen. Hago un paréntesis por si alguien aún no lo sabe. Hoy en día en la iglesia no tenemos ningún diácono establecido, ¿ya?
Hasta ahora el único oficio que tenemos es pastor, ¿cierto? Yo como pastor, pero no hemos establecido otros hermanos como diáconos. Usted ve a Ricardo, ¿cierto? A Jürgen, a otros hermanos que colaboran, pero no han sido establecidos como diáconos o pastores. ¿Cierto? La palabra del Señor nos dice que a estos hombres que están dedicados al servicio, que tienen para ciertos grados, hermanos, hacemos bien en tenerlos por ejemplo y por estar mirándolos. Dice 1 Corintios 16:15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Hermanos amados, no estoy diciendo que Estéfanas, ¿cierto?, era un diácono de Corinto, sino que estoy hablando de la visión que nos da la palabra del Señor. Todos estos hombres que están trabajando, sirviendo a los creyentes, son hombres los cuales hacemos bien en estar atentos y a sujetarnos voluntariamente en el servicio que ellos nos animan a hacer. Hay pastores entonces y hay diáconos, ¿cierto? Los diáconos, amados hermanos, para que usted lo tenga muy en mente y en su corazón, los diáconos no son los fiscalizadores de los pastores, los diáconos no son los jefes de los pastores, los diáconos no son intermediarios entre los miembros y los pastores. No es que cuando hay un diácono usted va a ir a él cuando tenga una queja y después que él vaya a mí. Hermanos, el Señor nos libre de esas artimañas y niñerías. El Señor nos libre de eso. Amados hermanos, hay pastores a los cuales usted tiene que dirigirse cuando tiene alguna consulta, cuando tiene alguna crítica en su corazón, o cuando necesita algo en cuanto a la dirección de la iglesia, saber, vaya al pastor. El diácono no va a ser un intermediario, no es para que ellos sean como los concejales de la comuna, ¿cierto? Está el alcalde y los concejales. No, hermano, no es eso. Los pastores, ¿cierto?, tienen una función y los diáconos tienen otra función, aunque asociada. ¿Cierto? Creo que podemos entender con claridad lo que se dedica el pastor, ¿cierto? Predica la palabra, exhorta, enseña, corrige por medio y en base a la palabra del Señor. Pero el diácono, ¿qué hace? Y para eso vamos a ir a cuál es la palabra que se usa en el original, ¿cierto? ¿Cuál es la palabra a la cual llegamos, ¿cierto?, como diáconos. La palabra diáconos en nuestras Biblias viene de la palabra griega diáconos, ¿cierto? Es una transliteración, ¿cierto? Nosotros en realidad tomamos la palabra diáconos del griego. No es una palabra que existía en el español, sino que la tomamos de allí. Pero ¿qué eran los diáconos? Eran siervos o esclavos, la palabra en el original, en su uso común, en el primer, segundo siglo. Los diáconos eran siervos o esclavos que se ocupaban de las labores de la casa, ¿cierto? Lo vemos en algunos relatos bíblicos, ¿cierto? Como una persona cuando servía comida a otros, o el siervo que venía a lavar los pies de los que llegaban a la casa, eso era un diácono, ¿ya? O, bueno, hay un pastor que da un buen ejemplo cuando el Señor sana a la suegra de Pedro, ¿cierto? Y dice que después ella se levantó y le servía, va a decir que ahí ella se levantó y como haciendo una españolización, y diaconaba, ¿cierto? Se levanta y servía la mesa, estaba poniendo la mesa para el Señor, preparando una comida. Entonces, eran siervos que se ocupaban de labores domésticas en el hogar. Podía ser un esclavo raso o podía también llegar a ser un servidor de mucha confianza, como un mayordomo de una gran casa, como lo que fue José para Potifar, ¿cierto? Alguien al que se le puede entregar el servicio y la administración de la casa. Pero luego en el desarrollo de la enseñanza en el Nuevo Testamento, el servir, la diaconía, es una parte del carácter que todo creyente debe tener, especialmente hacia los hermanos en la fe y por amor del Señor. Mire lo que el Señor Jesús va a decir. Si alguno quiere ser el primero, sea el postrero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y ahí la palabra es diácono. Si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el diácono de todos, el que sirve a todos.
Entonces esta diaconía, el carácter, el deseo de servir, hermanos, es un llamado de Cristo para todos los creyentes. Para todos los creyentes. Es un llamado de que unos a otros nos pongamos en la disposición y en el amor para servir a nuestros hermanos. Queridos hermanos, no se restringe solo a lo que vamos a establecer como diáconos, sino que es parte del carácter cristiano, el deseo y el anhelo de servir. ¿Cierto? Pero también en la palabra del Señor se establece como diáconos a un oficio o un cargo dentro de la iglesia local. ¿Cierto? El Nuevo Testamento toma este concepto diácono, que era un siervo doméstico, y ahora dice esto también va a ser un cargo dentro de la iglesia. Y dignifica ese nombre, ¿cierto? Y lo establece como un cargo. Para dar un ejemplo, es como cuando hablamos de pastor, ¿cierto? Pastor en la Biblia en los tiempos era quien tenía un rebaño, ¿cierto? Y lo guiaba, un rebaño de ovejitas. Pero también la palabra del Señor toma pastor y lo usa como un cargo dentro de la iglesia local. Lo usa como una responsabilidad dentro de la iglesia. Ya no estamos hablando de cuidar ovejitas, sino de aquel que se preocupa de dar la palabra del Señor, enseñar, instruir, dirigir a la iglesia. Entonces se usa esta palabra diácono también ahora como un cargo dentro de la iglesia. Es ahora, hermanos, para los creyentes un cargo honroso, un cargo honroso. No es para llenarse de orgullo, sino que es honroso ser diácono por cuanto está sirviendo al Señor. El servicio que ahora realiza el hermano que es llamado el diaconado honra al Señor y cuida, fortalece y bendice a su iglesia local y a los hermanos que la componen. El servir como diácono debe estar lejos del orgullo personal, pues se ha puesto al servicio de la iglesia. Es alguien que ha dicho, cuenten conmigo, tengo las cualificaciones y cuenten conmigo para bendecirles, para apoyar, para mostrar el servicio y la ternura de Cristo a la iglesia local. Hermanos, necesitamos esto. Esta motivación y este deseo, hermanos, no se restringe a los diáconos, sino que debe ser una manera en la cual nos relacionamos todos, queridos hermanos. Por eso es tan falsa esta forma de iglesia en que usted va a un show, se para y se va a su casa. Porque la iglesia local, el llamado de Cristo es que nos sirvamos unos a otros, que nos amemos unos a otros, que estemos cuidando unos de otros, que estemos discipulándonos unos a otros. Es un cuerpo vivo, enlazado por el amor, por la paz que el Señor nos ha dado, en el cual el amor se hace efectivo a través del servicio. ¿Ve usted un show en eso? ¿Ve usted un evento al que usted va y después se va a su casa? Hermanos, debe buscar con anhelo, por amor de Cristo, cómo yo sirvo a mis hermanos. Y debe responderse eso, porque hay personas que pasan la vida preguntándoselo y nunca hacen nada. Si no sabe cómo servir a su hermano, yo tengo varias ideas cómo servir a su hermano. Me pregunte y yo le doy alguna idea. Hermano amado, es parte del carácter cristiano, debo decir eso, porque ¿sabe qué? De medio del grupo que está sirviéndose uno a otro en amor del Señor, uno toma un grupo que dice, este tiene cualificaciones ejemplares para que los otros los miren y también sigan su ejemplo. Y de esos uno escoge diáconos. Esa es la manera que la palabra del Señor nos da. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Dice, cada uno, o sea, ¿quién? ¿Cada pastor? Cada creyente, cada uno, cada hermano que está aquí presente, podría decir todos sus nombres, ¿cierto? Cada uno que está presente, según el don que ha recibido, Pedro tiene como preconcepto que Dios le ha dado a usted un lugar, una función, una capacidad en la iglesia de Dios para bendecirla. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, hermano, tiene una función y debe ministrar. Mire, dos tesoros aquí. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, diaconee a los otros. Diaconee, cada uno, diaconee a los otros como buenos administradores, que ahí la palabra es mayordomos, oikonomos, ¿cierto?
mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros está al servicio de los otros y es responsable de diaconar a sus hermanos según las capacidades que Dios le ha dado a cada uno. Por esto, Cristo mismo vino y nos dio ejemplo. ¿Saben que Cristo fue diácono también? Diaconizó. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para que lo diaconaran, ¿cierto? Para ser servido, sino para diaconizar y para dar su vida en rescate por muchos, para servir. Eso es lo que está diciendo Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre, nuestro Señor, al que llamamos Salvador, Señor y Rey, no vino para que lo sirvieran, no vino a sentarse y a estar así que le echaran viento, ¿cierto? Y denme, tráiganme todo, y por qué no se preocupan de mí. No vino para ser servido, sino que vino para servir. Vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, hay honra al servir, seguir de cerca, ¿cierto? Hay honra al servir, pues seguimos más de cerca aún las pisadas de Cristo. Hay amor al servir, pues el servicio nace y motivado por el amor al Señor y a su iglesia, entendiendo, ¿cierto?, que es el espíritu, ¿cierto?, de la palabra en el Nuevo Testamento, el hecho de que cada uno sirva a sus hermanos. Hay que entender que quien está establecido como diácono, ya no solo el llamado general, sino los que están establecidos como diáconos en su enfoque general son llamados al servicio práctico y amoroso en la iglesia del Señor. Pero surge la pregunta obvia, bueno, ¿cuál es el servicio? ¿A qué servicio están llamados los que establecemos como diáconos? ¿A la enseñanza, a la exhortación? Bueno, pueden hacerlo si tienen los dones, pero el cargo se establece no para que sean enseñadores o predicadores. Un diácono no necesita siempre predicar o enseñar, no es necesario, a menos que tenga los dones. Vamos a ver, podríamos ver en Hechos, ¿cierto? Esteban y Felipe, que son parte de los que se establecen como la figura de diáconos en Hechos capítulo 6, que ambos dos eran predicadores potentes de la palabra del Señor, pero los otros no son mencionados nunca como predicadores, porque no era necesario, sino que si tienen los dones que prediquen, si no, pueden ser excelentes diáconos. Vamos a ver la primera mención de la función de diáconos. En este texto que vamos a leer no aparece que fueron nombrados diáconos, sino que se habla de la primera vez que se establecen estas figuras de hermanos para servir a otros. Hechos capítulo 6, ¿cierto? Versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 6, desde el verso 1. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, ¿cierto? Y para explicar rápidamente el contexto, aunque sería muy bueno explayarnos allí, recuerden el libro de Hechos. Bueno, el libro de Hechos, ¿cierto?, parte con la resurrección del Señor Jesucristo, digamos, la ascensión del Señor Jesucristo, está allí. Luego viene en el capítulo 2, Pentecostés, cuando el Señor, ¿cierto?, envía ya su Espíritu Santo sobre la iglesia en una morada permanente, y desde allí, en ese día, Pedro predica y se convierten algunos miles de personas. Hay que pensar que en Pentecostés era una fiesta anual judía, y habían varios miles de personas extra en Jerusalén. Y de esos algunos miles se convirtieron, que no eran de Jerusalén, pero que estaban allí por la fiesta,
¿Y qué sucedió? Era tan hermoso la comunión, lo que estaba pasando, lo que estaban aprendiendo del Mesías, de lo que estaba pasando con la iglesia, que ¿qué sucedió? Se fueron quedando, quizás se quedaron 2000 que no eran de Jerusalén, se quedaron en Jerusalén, que no es una gran ciudad, se quedaron allí, no tenían donde vivir, no tenían un trabajo allí, no tenían sus bienes allí, pero se quedaron porque la iglesia del Señor estaba en un movimiento dinámico, hermoso, predicando el Evangelio, perseverando en la oración, en la cena. ¿Qué pasa? Después vemos que al poco tiempo los que tenían algunas herencias, ¿cierto? Algunas heredades, las comenzaron a vender para suplir las necesidades de otros. Creo que el capítulo 4 nos va a hablar un poquito de eso, para suplir las necesidades que tenían otros. Y empieza estos hermanos a traer voluntariamente, amén, la hermana Emma, ¿cierto? No hay problema, todo bien, está bien, está bien. ¿Cierto? Empiezan a vender sus posesiones a algunos que tenían herencias extras y las traen. ¿Y qué se hacía con eso que se traía a los pies de los apóstoles? Se repartía para que estos que se habían quedado, que estaban en pobreza extrema, no tuvieran necesidad. Y así la iglesia estaba supliendo las necesidades de otros. ¿Quiénes repartían estos bienes? Porque dice que, capítulo 4 y 5, que estas cosas eran traídas a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿quiénes estaban teniendo que repartir, quizás para miles de personas, día tras día, el sustento diario? Los 12 apóstoles. Los 12. Bueno, no es que ellos se quedaban con una gran parte, para nada. Sí, estoy seguro que también vivían con eso, pero esto se repartía y tenían que darle a miles de personas que no tenían en ese día para comer. Y eso lo estaban haciendo los apóstoles. ¿Qué sucedió? Algunos judíos, dice algunos griegos, probablemente judíos nacidos en otras partes, ¿cierto? Que a los que se les llama helénicos, ¿cierto? Helenos, judíos que estaban en otras partes dijeron, oye, a nuestras viudas no se les está dando lo mismo que a las viudas que son de Judá, Jerusalén. Quizás a las viudas que vivían ahí en Judá, Jerusalén, le daban un poquito más, no sabemos si era comida o si eran unas monedas para comprar su comida diaria, pero se le estaba dando un poquito más, o quizás se le decía, no, primero las viudas que viven acá en Jerusalén, pónganse acá, y después todos los otros, ¿cierto? Pero hubo un alegato, oye, no las están tratando bien, a ellas les dan a todos y a nosotros las que alcanzan nomás, no están haciéndolo bien. Entonces, la iglesia, ¿qué hizo? Causó una revuelta, ¿no? Fue a hablar con los líderes de la iglesia. Fue a hablar con los líderes de la iglesia con claridad y les dijo, miren lo que está sucediendo. ¿Cierto? Entonces, los apóstoles escucharon esta crítica, esta situación y dijeron, bueno, no es justo que nosotros, que probablemente no estamos pudiendo hacerlo de la mejor manera, probablemente se nos van cosas, probablemente, bueno, estas críticas no las vimos, pero no es justo que nosotros estemos atendiendo a esto y desatendiendo la oración y la palabra del Señor. Y cuando se refiere a la palabra del Señor, probablemente puede ser que a estudiar, pero también a predicar, a exhortar, a entregar la palabra del Señor, a estar pensando ya en lo que tenía que quedar registrado en la palabra del Señor, ¿cierto? Varias funciones. Pero ellos dijeron, ¿cierto? Los apóstoles en el versículo 2 del capítulo 6, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Dicen, no es correcto, no es apropiado, no es agradable que nosotros dejemos nuestra función principal por una función que probablemente hacían con buen corazón, pero que no era su función principal. ¿Cierto? Había que desatender a los pobres de la iglesia porque los apóstoles no podían cumplir esa función con la eficiencia necesaria. No, no. El Señor tiene cuidado de los pobres. El Señor había dado instrucción a los apóstoles, ¿cierto? Bueno, el Señor les dice, cuando se quiebra este vaso de perfume sobre el Señor y Judas dice, hoy podríamos haber alimentado a los pobres con esto, ¿cierto? Judas, mentiroso y ladrón, dice,
podríamos haber alimentado a los pobres con esto, fue un derroche. El Señor dice, no, o sea, a mí me van a tener ahora, pero a los pobres los van a tener siempre. Y ahí está diciendo, los van a tener siempre para que estén cuidando de ellos. En Deuteronomio capítulo 15, hermanos, si puede leerlo, va a ser de mucha bendición a su vida. La ley del Señor ya establecía, le dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, siempre va a haber pobres en medio de ustedes. No está hablando de personas con menos recursos, ojo allí, está hablando de mendigos, de menesterosos, de personas en una necesidad diaria, que se levantaban ese día sin saber si podían comer. Entonces dice, y con esos pobres no vas a cerrar tu mano, vas a ser dadivoso, vas a cubrir sus necesidades, vas a ser bueno con ellos. Entonces, ¿qué había que hacer? Si no había que desatender a los pobres, había que encomendar a hombres fieles, según ciertas características, la labor que no se podía descuidar. Amados hermanos, como dije, estos pobres de los que hablamos en la Biblia, para que usted no crea que empecemos a mirar quién tiene menos en la iglesia, para que le empecemos a dar ahí una distribución diaria. No es la idea del texto. La idea del texto era una persona que no podía sostenerse ese día, que no podía comer ese día, por tanto se le daba algo para el día. Y el otro día, si todavía tenía necesidad, venía y se le daba algo para el día. Y así se cuidaba de ellos, ¿cierto? Pero no es que nosotros necesitamos, hermanos, si necesitamos ayudar a alguien, veamos, pensemos, y si conocemos algún creyente, hermano, misionero, en alguna otra iglesia que está pasando necesidad de hambre, de sustento diario, amén, veamos la dirección del Señor para poder servirle y ayudarle, ¿cierto? Como el texto que leía Ricardo, que hermanos de una iglesia estaban enviando para las necesidades de otra. Pero con toda esta necesidad de cuidar a los pobres, la palabra de Dios no podía ser ni menospreciada, ni empobrecida, ni desatendida por los líderes de la iglesia. Por tanto, se había que echar mano de hombres fieles a los cuales encomendar estas labores. Hoy en día, amados hermanos, es tan común esta queja, es que el pastor no vino, es que el pastor no hizo esto, ¿cierto? Como me decía un amigo hace pocos días, es que ahí se ven los amigos, ¿cierto? Porque usted no vino a ayudarme, ¿cierto? Es que el pastor no me ayudó, ¿cierto? No quiero decir quién, pero el Seba me dijo eso. No, en amor y la confianza. Hermano amado, la preocupación de la iglesia debiera ser, y yo no me estoy poniendo ningún parche aquí, estoy hablando según la palabra del Señor. La preocupación de la iglesia debiera ser, el pastor debiera dedicarse más y más a la palabra de Dios. El pastor debe estar más y más ocupado en su labor principal. Sí, hay muchas necesidades y muchos, ¿cierto?, que quieren ser atendidos. Y lo que está fallando muchas veces, no estoy pensando solo en nuestra iglesia, estoy pensando en la iglesia en general. Lo que está fallando muchas veces, hermanos, no es la labor pastoral, porque hay hombres fieles predicando la palabra de Dios. Lo que está fallando es que las iglesias no cuentan ni disfrutan del ministerio diaconal. No han priorizado que en su iglesia haya hombres fieles establecidos para cumplir con estas cosas. Voy a decir una frase que quizá usted ha dicho y que tiene cierta verdad, pero yo encuentro que es de doble filo. ¿Cierto? Se dice, no, queremos un pastor con olor a oveja. ¿Cierto? Un pastor con olor a oveja, hablando de un pastor cercano, ¿cierto? Pero la verdad es muchas veces cuando escucho esa frase, me doy cuenta que esa iglesia a veces casi quiere más un pastor con pinta de diácono que un pastor con olor a oveja. Que un pastor que funcione como diácono. Que vaya, hermano, uno ama, me encanta poder llevar a alguien al médico, ir a buscar una cosa, traerle para otro lado, me encantan esas cosas. Pero si entiende que eso significa desatender y ocupar tiempo en otras cosas que no son la labor principal que el Señor nos ha dado. Hermanos amados, los diáconos van a hacer este apoyo práctico, ese apoyo fundamental, bajo la supervisión y la dirección pastoral.
Oí esta definición y me pareció muy buena. Los diáconos van a ser la extensión de la mente, del corazón y de las manos de los ancianos con respecto a ciertas facetas de la supervisión pastoral. Lo leo de nuevo. Los diáconos van a ser la extensión de la mente, el corazón y de las manos de los ancianos con respecto a ciertas facetas de la supervisión pastoral. Así como en Hechos capítulo 6, son hermanos ejemplares a los cuales los apóstoles pudieron encargar ciertas funciones, aún siendo labores que los pastores desearían hacer, deben poder delegarlas y supervisarlas. Por tanto, los diáconos no son un equipo independiente de los pastores, por lo contrario, ¿cierto? Son hermanos dependientes de los pastores. Los pastores, al fin de cuentas, son los responsables de esta labor diaconal para que se lleve adelante con amor y fidelidad. Los diáconos sirven con fidelidad bajo el liderazgo de los pastores. Por eso mencionaba antes que los pastores lideran la iglesia del Señor en base a la autoridad de la palabra de Dios, y los diáconos ejercen un liderazgo ejemplar de servicio bajo la dirección de los pastores. Siguiendo con con Hechos capítulo 6, los hermanos que cumplan el oficio diaconal, ¿cierto? Uno de los aspectos fundamentales que deben ejercer es el cuidado sobre los más desposeídos y necesitados de la congregación. Y en esto, Señor, podemos pensar que son las personas con pobreza extrema. Pero también, hermano amado, ¿a quiénes van a atender los diáconos? A los hermanos que necesitan compañía en un momento por alguna razón, a hermanos que están en alguna necesidad de una ayuda práctica, ¿cierto? Como lo que hablábamos de hacer alguna labor, de ayudar, a hermanos que están pasando por alguna necesidad y tienen constantemente la necesidad de que alguien vaya y a veces les dé un ánimo, y a veces les dé un consuelo, y a veces también le ayuden cosas prácticas. Hermanos, los diáconos allí están mostrando al Señor a la iglesia local. Están mostrando la ternura de Cristo, el amor entrañable de la congregación hacia ellos. Son ejemplos vivos de aquella buena disposición de la congregación para socorrer a los más desposeídos. Todos debiéramos acudir, todos somos llamados al amor práctico, ¿cierto? Pero hay una frase que creo que va muy bien en esto. Cuando todos hacen todo, la verdad es que nadie hace nada, ¿cierto? No, es que todos vamos a hacerlo. No, la verdad es que nadie lo va a hacer. Si no hay alguien establecido para esa función, nadie lo va a hacer. Y la iglesia toda va a servir, amén. Pero si hay alguien que está establecido para esa función, hay otros que van a seguir su ejemplo y que van a poder también animarse al ver hermanos así. Bueno, voy a avanzar, ¿cierto? En honor al tiempo. Denme un segundo. ¿Cierto? Hermanos amados, los diáconos son hermanos a los cuales se les va a encomendar diferentes responsabilidades que son de gran importancia y de gran necesidad y de gran responsabilidad para la iglesia local. Por tanto, la palabra del Señor, y eso lo digo para que ahora ustedes, sobre todo los hermanos que ya llevan un tiempo en la iglesia local, puedan tener en mente, porque la elección de diáconos son hermanos que yo puedo proponer, pero también hermanos que usted ve, tienen que tener buen testimonio de la congregación. Tienen que ser hermanos que todos veamos que son hombres, como dice 1 Timoteo capítulo 3, que sean hombres honestos, que sean hombres sin doblez, ¿cierto? Sin una doble faceta. No es que por delante mío dicen algo y por detrás están quejándose y diciendo otra cosa. Son hombres honestos, sin doblez, que no son gobernados por pasiones carnales, no son dados al mucho vino, ¿cierto? Y eso ténganlo muy en cuenta. No necesitan ser abstemios. La Biblia no nos prohíbe el consumo de algún vino, ¿cierto? Pero son hombres que no son gobernados, que literalmente no son amigos del vino, no son llevados por estas cosas carnales, ¿cierto? No son codiciosos de ganancias deshonestas, no son hombres que van a querer enriquecerse en base a hacer lo malo, no son hombres que van a tomar el dinero de la iglesia, por ejemplo,
y que van a ir diciendo, no, es que hizo una ofrenda, hizo otra ofrenda, hombres de los cuales desconfiemos. No pueden ser hombres así, no son hombres de esa manera. Tampoco son el hermano que ofrenda más, ¿cierto? En ninguna manera. Hermanos, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, hombres retenedores de la palabra del Señor. Como decía, quizás no son grandes predicadores, muchos de ellos, aunque otros sí, pero son hombres que deben retener la palabra de Dios, ¿cierto? Con limpia conciencia. Dice que sean sometidos a prueba primero. Algunas iglesias lo entienden como que estén, es diácono probando, ¿cierto? Diácono en prueba. Creo que más bien, y otros hermanos también así lo piensan, cuando ya tenemos un candidato, 2 o 3 candidatos deben ser examinados. Debemos juntarnos, debemos considerarlo como iglesia y ver sus calificaciones, examinarles, ver si cumplen con esta lista de requisitos que son buenos. Más que un tiempo de prueba, sino que sean puestos a prueba, que sean examinadas su vida, ¿cierto? Los diáconos dicen que deben ser maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Deben ser hombres si son casados, porque estoy convencido que no necesitan ser casados, pero si son casados, son hombres que deben mostrar ya su buena administración y su buen gobierno sobre su familia, ¿cierto? Son hombres que deben gobernar lo que el Señor ya les ha dado para que sepan también administrar lo que se les va a encargar por parte de la iglesia. Dice, los diáconos sean de una sola mujer, y yo me inclino, aunque hay discusión entre buenos hermanos en esto, pero me inclino seriamente a que son, los diáconos deben, habla de ahí de fidelidad a su esposa, más que, no sé, un hermano se divorció siendo inconverso y ahora se casó en el Señor, después de años, ¿cierto? Ese hombre puede ser diácono, creo de buena conciencia que sí, pero habla más que de estas cosas, o si es viudo, si volvió a casar, o si está hablando de que sean hombres fieles a su esposa, que gobiernen sus hijos y sus casas. Porque el que ejerza bien el diaconado gana para sí un grado honroso y de mucha confianza del Señor Jesús. Hermanos, por extensión, los diáconos y por el ejemplo que vemos en la palabra de Dios, no solo se van a ocupar de los pobres, se les puede encargar otras labores, muchas labores que estén sacando al pastor o a los pastores de su función principal. Me encanta la construcción a mí, me encanta. Pero hermano, desearía con mi corazón poder delegar la dirección de lo que es la construcción y los planes y los proyectos para poder dedicarme al estudio de la palabra del Señor, a discipular a uno más, a estar haciendo otras enseñanzas. ¿Me entienden? No es que uno no quiera hacer cosas, sino que hay cosas que tienen mayor importancia y de las cuales el Señor me va a pedir cuenta a mí, por cuanto es mi oficio, ¿cierto? Que sería bueno para la iglesia y para mí como pastor poder delegar a otros. Me encanta poder ir y ayudar a los hermanos con trabajo. Ustedes saben que yo hago trabajo, ciertos oficios. Poder ir, me encanta. Pero si puedo no hacerlos para dedicarme a otras cosas en cuanto a la palabra del Señor y puede ir otro hermano y hacerlo, sería de gran bendición, de gran alivio, de gran ayuda. Hermano amado, tenga esto en mente. Quiero que vaya a su hogar hoy día pensando en estas cosas. Hay bendición en los oficios que el Señor ha dejado para su iglesia. Así como un pastor que predica la palabra de Dios en el lugar donde esté en el mundo, que predica la palabra de Dios con fidelidad, es una bendición a su iglesia local. Diáconos fieles en el servicio resguardan el buen andar, la pureza y la edificación de la iglesia del Señor. De la misma manera, hermanos, y para esto es interesante que en Hechos capítulo 6, estos hombres que llamaron, ¿cierto? Que eran hombres llenos del Espíritu Santo, de buena conducta y con sabiduría, los llamaron y uno nos ve una pregunta que les pregunten, ya, la iglesia, todos decimos que ustedes son hombres que tienen el testimonio para hacer esta labor. ¿Ustedes quieren? No, no quiero. No, porque estaban llenos del Señor y saben que una de las características de estar lleno del Señor es el deseo ferviente de servir a los hermanos. Y si me lo van a encomendar, ¡qué bendición! Entonces, hermanos, hablo a los varones especialmente. Hay una
hay una falsa humildad que a veces se usa para rehuir de los compromisos. No, es que yo soy aquí nomás. Es que no, es que yo sirvo al Señor, pero a mí déjeme aquí. Falsa humildad. Lo que usted no quiere es un compromiso. Y hay que dejar eso, ser valientes, comprometidos con el Señor. Para ser diácono usted no necesita ser un gran orador, necesita ser un hombre fiel al Señor y dispuesto a servir a los hermanos. Y que ese ejemplo, y que toda esta enseñanza, también quede ejemplo para nosotros, para toda la congregación, en que todos debemos estar diaconando y sirviendo unos a otros. El Señor nos ayude, el Señor nos bendiga, nos fortalezca. Hermanos, tenga esto en mente, téngalo en oración, considere a los hermanos, desde un joven de 18 años en adelante. Quizás usted ve algún hermano joven en la iglesia, comprometido, sabio, obediente al Señor, de buen testimonio, al cual podemos encomendar esto, o quizás ve hermanos mayores, hermanos adultos, hermanos mayores que también pueden ser. Esté pensando, ya vamos a ir aclarando en adelante cuál va a ser el proceso para elegir nuestros diáconos y que el Señor nos brinde la bendición del ministerio diaconal en nuestra congregación. Vamos a orar y dejamos en manos del Señor todo esto. Padre Celestial, le honramos, le alabamos, bendecimos su buen nombre porque su palabra nos da clara instrucción en cuanto a lo que debemos hacer como iglesia. Gracias, Señor, porque tú no nos abres el camino, que nos pongamos creativos e inventemos cómo debemos andar, sino que tenemos solo que poner nuestra vista en tu palabra y andar y tomarla y vivirla con fidelidad. Padre, yo te ruego nuevamente, nuestra iglesia aún es pequeña, mediana, Señor, pero necesita de la bendición de tener hermanos diáconos. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Pon en mis hermanos la disposición, pon en mis hermanos el compromiso, la fidelidad de poder servir abnegadamente como diáconos. Y Señor, pon en nuestra iglesia una perspectiva diaconal del cristianismo. Que unos a otros nos sirvamos, que unos a otros estemos preocupados de suplir las necesidades de los que están en situaciones críticas, tanto económicas como emocionales, Señor, como de ayuda práctica. Señor, yo te lo ruego, remueve de nuestras mentes ese individualismo diabólico que este mundo nos mete en la cabeza. Señor, ayúdanos, líbranos del individualismo. Señor, de aquello que va matando y enfriando, ¿cierto? Y lo va haciendo aborrecer la comunión de los santos. Líbranos, Señor, del individualismo. Si somos de Cristo, somos de la iglesia, estamos llamados a servirnos unos a otros en amor de Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vernos a unos a otros como miembros del mismo cuerpo, según diferentes capacidades y funciones que tú nos das a cada uno. Te alabamos, Señor, por tu palabra, te alabamos por la sabiduría que estás brindando a la iglesia. Señor, te alabo, Señor, por el hermoso cuerpo que tú has establecido aquí. Te honramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.